Vamos a meditar en la palabra del Señor, mis amados hermanos, y en esta noche vamos a ver el tema, ¿cómo manejar el problema del enojo? ¿Qué dijo Jesús al respecto? Jesús, en primer lugar, vamos a ver que Jesús enseñó acerca del enojo que lleva a la gente a matar, porque en estos días que vivimos tanta violencia, muchas veces nos preguntamos, ¿cómo es este hombre, cómo es esta mujer que fue capaz de cometer una violencia tal que llevó a matar a otra persona? Escuchamos en las noticias tantos casos de hombres que matan a sus esposas o a su esposa, o también mujeres que matan a hombres. La violencia es terrible, ¿verdad? Jesús nos enseñó acerca de un enojo que lleva a la gente a matar. Hay personas que pagan a los sicarios para que maten. No son directamente ellos los que matan, pero pagan a un sicario para que mate. ¿Por qué? Porque hay un enojo en su corazón, hay algo que los lleva a tomar esta decisión que daña o destruye a otra persona. El libro de Mateo, capítulo 5, versículo 21, dice: Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Jesús aquí les recuerda el sexto mandamiento, no matarás. En este mandamiento se prohíbe matar, directa o indirectamente. O sea, matar directamente es el que coge un revólver y dispara, o el que coge un cuchillo y apuñala a otra persona. Eso es matar directamente, pero matar indirectamente es aquel que paga para que maten a otra persona. Alguien que mata directa o indirectamente, eso es lo que Jesús aquí prohíbe. Y Jesús les hace un recordatorio de las consecuencias para quien lo haga. Dice: oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. O sea que el Señor traerá a juicio a esta persona, no solamente las leyes terrenales, sino también el Señor. Los maestros judíos, cuando Jesús explicaba esto, se contentaban, porque ellos decían, cualquiera que mate será reo de juicio. Pero esta explicación que ellos daban era incorrecta, ya que para Jesús matar iba más allá del hecho de coger un puñal y clavárselo a una persona. Matar iba más allá. Vamos a ver qué dice la Biblia. ¿Por qué era incorrecto? Insinuaba que la ley del sexto mandamiento lo único que prohibía era el acto de asesinar, pero no ponía freno a las pasiones de donde vienen las guerras y los pleitos. Este era el error de ellos, pensar que la ley de Dios solo prohibía el acto pecaminoso y no el pensamiento pecaminoso. Porque hay mucha gente que quizás no mata ni manda a matar, pero tiene un pensamiento tan malo en su mente y en su corazón hacia otra persona, que Jesús, ya mismo vamos a ver el texto bíblico, para Jesús eso ya es considerado un pecado. Vamos a ver el segundo punto. Jesús enseñó sobre la gravedad de enojarse contra su hermano, aún sin llegar a matarlo. Mateo 5, 22, la segunda parte de este versículo que acabamos de leer, dice: pero yo os digo, o sea, Jesús le dice, primero, no matarás. Oíste que fue dicho, no matarás. En la ley dice, no matarás. Pero yo os digo, o sea, la ley dice esto, pero Jesús va más allá de la ley. Pero yo os digo, dice, que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. No solamente cualquiera que mate, sino el que se enoje. No solamente en el sexto mandamiento dice, el que mate a su hermano será culpable de juicio. No, acá no solo el que mata, sino también el que se enoja contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego.
Aquí vemos, en este versículo dice, cualquiera que se enoje contra su hermano. Tenemos en primer lugar el enojo, el que está enojado. En el original griego, la palabra enojo es orgisestai. Y en griego también encontramos dos palabras para entender un poco mejor la palabra ira. Encontramos la palabra timos, que se compara con la llama que se prende o que prende la paja seca. Eso es lo que se entiende en la palabra timos. Se compara con la llama que se prende en la paja seca. Es la ira que se inflama rápidamente y que se consume con la misma rapidez. O sea, esta palabra timos, que significa ira, tiene que ver con arranques de ira de pronto que tiene una persona y se enojó en un momento, pero se enojó hartísimo, pero enseguida se bajó la ira y se acabó y se le olvidó el problema. Hay muchas personas así, ¿verdad? Que tienen un momento de ira y explotan y dicen algunas cosas, pero de allí se le pasa y no vuelven a acordar más de eso. Bueno, la Biblia habla de esta ira, pero también habla de otra ira que viene de la palabra griega orgé. ¿De qué se trata esa otra ira? Es la ira de larga vida o de larga duración. Es la ira de una persona que arropa su rabia para mantenerla calientita. Es la ira que uno cultiva y que no la deja morir. Ahora, aquí en este versículo bíblico dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, y la palabra original en enojo dice orgisestai, o sea, viene de esta palabra orgé, que es la ira de larga duración. O sea, está hablando del que se enoja contra su hermano y tiene ese enojo ahí guardado y lo arropa para mantenerlo calientito y lo cultiva, no lo deja morir y siempre está acordándose de lo que le hizo. Hay gente que pasa hasta 10 años y sigue acordándose de lo que le hicieron hace 10 años y no ha perdonado, no ha olvidado. Ya eso pasó, ya la persona no lo volvió a hacer, pero sigue allí. Y Jesús dice, el que se enoja contra su hermano de esta manera, que mantiene ese enojo ahí durante años y no perdona, será culpable de juicio. ¿Cuántas personas, hermanos, no pueden ser felices porque guardan ese enojo en su corazón? ¿Cuántas personas no pueden disfrutar la vida como Dios quiere que la disfruten porque tienen algo ahí guardado contra otro y no pueden disfrutar? Y dice la palabra del Señor que si no perdonas a tu hermano, ¿cómo esperas que Dios te perdone a ti? Jesús prohíbe la ira que se cultiva, la ira que no se quiere olvidar, la ira que se niega a pacificarse, la ira que busca venganza. Jesús prohíbe. Dios dice en su palabra, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. No os venguéis vosotros mismos, sino dar lugar a la ira de Dios. O sea, no tratemos de buscar vengarnos de la gente que nos ha hecho algún daño, no. Jesús prohíbe eso y prohíbe el enojo de larga duración. Es obvio, hermanos, que nosotros nos vamos a enojar si algo vemos que está mal. Y tenemos que expresarlo con palabras correctas, no con groserías, pero guardarse ese enojo, guardarlo durante años y arroparlo y calentarlo y cultivarlo. Jesús prohíbe ese enojo. Si queremos obedecer a Jesús, debemos desterrar de nuestras vidas toda clase de ira, y en especial aquella que permanece por demasiado tiempo. Una persona cristiana, aquí hay una advertencia que nos da el Señor. Un cristiano no debe perder los estribos por cualquier ofensa
que haya sufrido. Jesús nos enseña y nos da un ejemplo de templanza, de un carácter firme, pero no ese que explota. A Jesús siempre lo vemos como manso y humilde. Y Jesús dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Luego seguimos revisando el mismo versículo, y este versículo nos habla de dos casos más acerca del enojo. ¿Y cuáles son esos dos casos más? Vamos a ver. Opresión en palabras y el pecado del insulto. Bueno, aquí encontramos, dice, el que se enoja contra su hermano es culpable de juicio, y el que dice necio y el que dice fatuo. Hay tres cosas allí: el que se enoja, el que le dice necio y el que le dice fatuo. Los judíos hablaban de opresión en palabras. Decirle a una persona necia quiere decir mirarla con menosprecio y decirle, a veces nosotros nos enojamos, hermanos, y lanzamos palabras ofensivas que no deben estar en nuestro vocabulario. Como por ejemplo, una palabra ofensiva es decirle a otra persona: eres una tonta, eres una boba, eres una idiota o eres un estúpido. Y esas palabras muchas veces están en nosotros como cristianos. Esas palabras son las que Jesús está aquí enseñándonos que no deben estar en nuestro vocabulario. Y aquí habla de opresión de palabras y pecado de insultos. Es que con la palabra nosotros podemos oprimir a una persona, podemos lanzar un poco de cosas y oprimir a las personas. Por eso nosotros como cristianos, nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos ayude, porque a veces hay gente que encontramos en la calle que lanza palabras ofensivas, o en la misma casa, familiares que no son cristianos lanzan palabras ofensivas, y nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos ayude, porque esas palabras que pasen, porque la palabra que permanece y que realmente hace un efecto en nuestras vidas es la palabra del Señor. Los judíos tenían un dicho y decían: 3 tipos descienden a la Gehenna para no volver. La Gehenna es el infierno. Y este dicho lo tenían los judíos. 3 tipos descienden a la Gehenna para no volver: el adúltero, el que avergüenza a su prójimo en público y el que le pone a su prójimo un apodo insultante. Mire ese dicho que había entre los judíos: el adúltero, el que avergüenza a su prójimo en público y el que le pone a su prójimo un apodo insultante. A veces tenemos esas malas costumbres de poner apodos insultantes a otras personas que denigran su vida. Y bueno, eso era un dicho entre los judíos: 3 tipos descienden al infierno, que son estas personas. Vamos a ver lo que dice la Biblia. Dice: cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. La palabra necio es de una palabra griega raka, que describe un tono de voz más que otra cosa. O sea, cuando alguien le dice una palabra hiriente a otra persona y se lo grita. Hay personas que no solamente gritan, sino que también con las manos hacen unos ademanes así, que se ve tan feo, ¿no? Así, y las cejas las ponen de una manera tan horrible y gritan. Esta palabra raka describe un tono de voz más que otra cosa. Tono de voz, ademanes, y su acento es el de desprecio. Llamar a una persona raka o necia era decirle idiota sin sentido, era decirle tonto, era decirle imbécil, un cabeza hueca. Así es cuando uno le dice necio, o todas esas palabras que uno usa. Es lo que Jesús está diciendo aquí, que el que le dice necio a su hermano será culpable ante el concilio.
Yo a veces me pregunto, ¿por qué tienen que estar estas palabras en el vocabulario, en la boca de un cristiano? Así nos hagan dar coraje. Yo creo que con la ayuda del Señor, poco a poco, nosotros podemos vencer y dejar de utilizar esas palabras en nuestras vidas. Y sí lo podemos hacer con la ayuda del Señor. Yo sé que no es fácil cuando uno viene de un mundo arrastrando un vocabulario sucio, pero cuando ya llegamos a Cristo, Cristo cambia nuestro vocabulario. Es que cuando el Señor llega a nuestras vidas, nos cambia por fuera y nos cambia por dentro. Nos cambia hasta nuestra manera de hablar. Cambia, hermanos, porque el Espíritu Santo, cuando nosotros volvemos a decir esas palabras, el Espíritu Santo nos habla, como que sentimos un remesón y nos dice, por ejemplo, hombre, Jessica, ¿qué pasó? Yo así siento, como que el Señor me ha remecido y me sorprendo y digo, ay Dios mío, perdóname. Y así poco a poco ya uno va dejando de decir esas cosas, porque el Espíritu Santo de Dios que está en nuestra vida va tratando con nosotros para que nosotros dejemos lo que a Dios le desagrada. No es algo tan sencillo ni tan liviano, hermanos. A veces pensamos, no, solamente los adúlteros no heredarán el reino de los cielos. Pero aquí dice que el que le dice fato a su hermano está expuesto al infierno de fuego. O sea, el que dice estas palabras está expuesto al infierno de fuego. Hay que orar a Dios que Él nos ayude a vencer. Dios quiere que vivamos en un ambiente de armonía, porque allí envía el Señor bendición y allí envía el Señor vida eterna. Que el Señor nos ayude, hermanos. Dígale, Señor, guarda mi boca y ayúdame a decir palabras que edifiquen, palabras que bendigan, palabras que levanten al caído, palabras que sean de bendición para otros y no palabras que hundan a la gente. Porque si nosotros hacemos eso, Dios nos va a llamar a cuentas y no nos va a llevar al cielo con Él, hermanos, porque eso lo dice su palabra. Este término raca es el término que una persona usa cuando desprecia a otro con una superioridad arrogante. Claro, ¿cómo no va a ser si le mira y le dice, eres un tonto? ¿Cómo usted ve esa actitud? Es la actitud de una persona arrogante que se siente superior y que le dice tonto al otro porque el otro es un bobo, es un imbécil o no tiene la capacidad para ver las cosas como lo ve él o ella. ¿Usted cree que a Dios le agrada que una persona vea con desprecio a otro? Eso es pecado. Y al pecado hay que llamarle pecado y no esconderlo ni taparlo. Ay, no, si es una palabrita que se me salió, nada que se me salió. Pobrecito, si el Señor viene en ese momento, el Señor no se lo lleva. Si está lleno de orgullo diciéndole de esa manera a otra persona. Hay una historia entre los rabinos judíos que leí en uno de los libros de historias judías, del rabí Simón ben Eleazar, dice. Venía él de la casa de su maestro y se sentía orgulloso al pensar en su inteligencia, erudición y bondad. A veces así pasa, ¿no? De pronto alguien nos dice, ay, qué lindo que hablaste, ay, qué lindo que hiciste esto, eres muy inteligente. Así él se sentía muy orgulloso de su inteligencia, erudición y bondad. De pronto pasó un pobre hombre por allí, muy poco favorecido físicamente, dice la historia, y le dirigió el saludo. Y el rabí no se lo devolvió, o sea, no le devolvió el saludo, sino que le dijo, so raka, así en su idioma, ¿no? So raka.
¿Qué significaba eso? Significaba qué feo eres. ¿Son todos los de tu pueblo tan feos como tú? Le dijo. ¿Son todos los de tu pueblo tan feos como tú? Mire la arrogancia, el sentido de superioridad que a veces hay en las personas, le hace tratar mal a los demás y mirarlos con desprecio. Y a veces se creen ellos muy favorecidos y no se dan cuenta de la realidad. Miren lo que le contestó el pobre hombre que iba caminando por allí. Le dijo, cuando el rabí le dijo, ¿son todos los de tu pueblo tan feos como tú? Este hombre le contestó, yo no lo sé, ve a decirle a mi hacedor que me creó lo fea que es la criatura que ha hecho. Imagínense, ve a decirle a mi hacedor que me creó lo fea que es la criatura que ha hecho. Qué buena respuesta, hermano, qué inteligente respuesta. Le dice, qué feo. Cuando uno le dice feo, uno le pone un apodo a una persona, cuando uno le dice necio, cosas por el estilo, está refiriéndose a la maestra que ha hecho Dios. ¿Contra quién se va? Se va contra el que lo hizo, contra su creador. Y a veces creemos que podemos decir las cosas y que todo queda allí. Dios está viéndolo todo. Y a Dios no le agrada que traten así a su creación. Raca o necio es usar un lenguaje grosero y lleno de oprobios contra el hermano. Es una palabra de desprecio nacida de un corazón orgulloso. Vamos a ver la otra palabra que encontramos aquí. Estamos viendo cualquiera que se enoje contra su hermano, cualquiera que le diga necio, y vamos a la siguiente palabra, cualquiera que le diga fatuo. La palabra fatuo viene de una palabra griega moré. ¿Qué significa moré? La traducción es loco. No es un término griego, sino un término arameo. Y también significa algo así como impío. Un fatuo es un loco o un impío, así. Aquí, cuando la persona le dice así a otra persona, su desprecio nace del odio, pues mira a esa persona como despreciable e indigno de honor. Lo ve como alguien indigno de amor. Raca equivale a sin sentido, moré equivale a sin gracia. A veces hay personas que calumnian y dicen cosas maliciosas porque tienen un veneno bajo su lengua. Pero dice, quien diga moré, o sea, quien le diga fatuo, se hace reo, y no ante un tribunal humano, sino ante la misma corte celestial. Será reo del fuego del infierno. Tengamos cuidado, hermanos, en cómo nos referimos hacia las demás personas y qué guardamos en nuestro corazón. Hermano, lo más lindo en la vida es vivir libre de odio. Lo más hermoso en la vida es el vivir libre de resentimientos, es vivir libre de amargura, es vivir libre de sentir nada contra ningún hermano, contra ninguna persona. Si alguien le hizo algo malo, perdone, olvide y sea feliz y sea libre de eso. Porque si no, el daño se lo causa usted mismo. Y vamos a ver el tercer punto. ¿Qué debe hacer una persona cuando ha tenido un conflicto así con otra, ¿no? Se ha enojado, se ha llenado de enojo, ha tenido un conflicto? Porque esto es lo que sigue en el siguiente versículo que vamos a leer. Mateo capítulo 5, versículos 23 y 24. Dice así: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Mire, muchas veces nosotros nos peleamos con una persona, nos ofendemos, la ofendemos o nos ofende.
Dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar, anda y reconcíliate primero con tu hermano. De todo esto que hemos leído hoy de la palabra del Señor, entendemos que Dios quiere preservar el amor cristiano y la paz con todos nuestros hermanos. Y si en alguna ocasión ocurre una ruptura, Dios espera que nos afanemos por la reconciliación o que busquemos la reconciliación, que procuremos la reconciliación. Debemos buscar la reconciliación, ¿por qué? Porque mientras esto no se haga, estamos indispuestos para tener comunión con Dios en sus santas ordenanzas. Dice, si tenéis algo contra alguien, o si alguien tiene algo contra ti, ve y arregla ese problema. Primero, ¿qué quiere decir? O sea, traer la ofrenda al altar significa adorar a Dios. Eso significa. ¿Cómo puedes adorar a Dios si alguien tiene algo contra ti? Miren, escúchenme bien en esta parte. Aquí no dice si tienes algo contra alguien, sino si alguien tiene algo contra ti. Si tú tienes algo contra alguien, ¿sabes de qué manera se arregla? Perdonando. Se acabó el problema. Alguien te hizo un daño, ¿qué tú haces? Señor, mira cómo me duele mi corazón por este daño que me han hecho. Ayúdame a perdonar, sáname, quita todo dolor, haz que yo no tenga ningún resentimiento contra esa persona, haz que si la veo yo la pueda ayudar. Ayúdame, sana mi corazón, haz que yo perdone en el nombre de Jesús. Dios nos ayuda, Dios sana nuestro corazón como solo Él lo puede hacer, nadie más. Se lo digo por experiencia. Para mí no es fácil tampoco perdonar, pero yo le he pedido al Señor y el Señor me ayuda y se olvidó, se acabó ya. No más, ya no se recuerda eso. Puedo ver a la persona, puedo ayudarla si está en mis manos a hacerlo y ya. Pero aquí no dice si tú tienes algo contra alguien. Aquí dice si alguien tiene algo contra ti. Veamos bien este versículo bíblico, por favor. Dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar, o sea, si tú vas a adorar al Señor con tu ofrenda, con tus manos, con tu cántico, y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, o sea, tú hiciste algo malo contra alguien y por eso esa persona está enojada contigo. Eso es lo que quiere decir. Cuando tú hiciste algo malo contra alguien y esa persona por eso se enojó contigo. Dice, alguien tiene algo contra ti. Por ejemplo, si yo he hecho algo malo contra una persona y esa persona tiene algo contra mí, yo tengo que recordar, si esta persona tiene algo malo contra mí es porque yo hice esto que está mal. ¿Qué pasa? Si yo hice algo que está mal, ¿qué tengo que hacer? Dice, deja allí tu ofrenda delante del altar, anda y reconcíliate primero con tu hermano. ¿Qué quiere decir eso? Tengo que ir a pedir perdón. Porque yo hice algo malo contra esa persona. La gente entiende mal este versículo. Yo he visto varios hermanos y varias hermanas que lo que hacen es esto. Dice, no, es que aquí dice reconcíliate, yo me voy a reconciliar. Dice, llaman por teléfono o escriben por internet o van a buscar a la persona y le dicen, oye, mira, quiero estar bien con el Señor, quiero reconciliarme contigo. Por eso lo que te pido o lo que te digo es que yo te perdono. Esa es la frase. Van a buscar a la persona y le dicen, yo te perdono. ¿Qué hay allí, hermanos? Entendamos por el amor del Señor, allí lo que hay es un sentido de orgullo y de prepotencia. Si usted perdona, perdone, olvide y ya no moleste más a esa persona, más bien hágale un bien. ¿Me entiende? ¿O me hago entender? Solamente si usted ha hecho algo malo, usted sabe y está consciente que ha hecho algo malo, busque a esa persona y pida perdón. No diga te perdono, porque eso es tener un sentido de superioridad, de egolatría. Nadie le va a aceptar eso, pues, hermano. Entonces uno tiene que ir con humildad, con sencillez, como que realmente está arrepentido, hermano.
yo hice esto, yo reconozco, así que te pido que me perdones y trataré en lo posible de nunca más volverte a ofender. Pero si usted va a decir, te perdono, mejor no lo diga, porque usted perdona, usted arrodíllese y al Señor dígale, Señor, me hicieron esto, tú lo sabes, ayúdame a perdonar. ¿Usted qué va a hacer con esa persona que le hizo un mal? Usted le va a hacer un bien. No le va a buscar a decir te perdono, usted va a buscar la forma de hacerle un bien, sin decir nada, sino hacérselo, hacerle un bien. Eso es todo. Nosotros a veces malinterpretamos este versículo y se lo digo porque he visto tantos casos así, tantos casos, que los problemas no se arreglan porque van con una actitud de superioridad y de orgullo a decir te perdono, cuando lo que tenemos que decir es perdóname y cambiar esa actitud. Entonces se arreglan los problemas, hermano. Entonces se arreglan los problemas. Eso es, anda y reconcíliate con tu hermano. Si vas a pedir perdón, si vas a reconocer lo malo que has hecho. Pero si no vas a reconocer, sino que vas a reclamar, a decir te perdono porque tú me hiciste eso y tú me hiciste lo otro y tú me hiciste... Ahí se vuelve una pelea. He estado tantas veces arreglando, tratando de ayudar en una situación así. Y en la una y la otra parte no ceden. Porque ninguno de los dos reconoce la parte mala que ha hecho. Y sabe, qué pena. Porque de nada sirve ir a la iglesia, levantar las manos, adorar al Señor, o quedarnos en la casa haciendo un culto, o aún dice dar nuestra ofrenda, si no hacemos como Dios nos manda. Dios nos manda a pedir perdón, y si es de perdonar, no estar diciendo te perdono, sino hacerle un bien a esa persona que nos hizo un mal. Porque así lo dice el libro de Romanos, que debemos de pagar con bien al que nos hizo un mal. Amén. Debemos buscar entonces la reconciliación, pero no una reconciliación a nuestra manera, sino a la manera del Señor. Y si nos disponemos a adorar al Señor, debemos ir con un corazón limpio, que ya perdonamos, que ya olvidamos y que ya pedimos perdón. Porque si no hemos hecho eso, si todavía hay algo en ese corazoncito, esa oración no va a llegar al cielo. Dios no responde esas oraciones. Debemos pedirle al Señor que examine nuestro corazón. Veamos por favor lo que dice Isaías capítulo 1, versículo 15. Dijo el Señor, cuando extendáis vuestras manos, yo os esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. ¿Por qué el Señor no oye muchas veces una oración? ¿Por qué el Señor esconde su rostro, esconde sus ojos? Dice, yo esconderé de vosotros mis ojos. ¿Por qué? Porque llenas están de sangre vuestras manos. ¿Qué quiere decir eso? Porque ustedes no han perdonado, porque ustedes están matando a su prójimo, diciéndole palabras ofensivas, diciéndole palabras hirientes, diciéndole palabras que destruyen. Eso es lo que quiere decir. El amor es mucho mejor que todos los holocaustos y sacrificios, tanto que Dios prefiere esperar que usted lo adore, pero que primero arregle su problema y que luego usted lo adore. Amén. Mientras no hagamos esto, estamos expuestos a un gran peligro, mis amados hermanos. ¿Por qué estamos expuestos a un gran peligro? Ya le explico. Hay personas que ofendieron a un hermano porque de pronto le prestaron un dinero, le pidieron un dinero prestado y no se lo pagaron. Pasaron años. Oiga, hay personas que a veces prestan hasta más de $1,000, $2,000 y se hacen los olvidados. Entonces, ¿a qué peligro está expuesto? Está expuesto a que el otro hasta lo denuncie y lo pueda mandar preso por estafa. Mire,
está expuesto a un peligro. ¿Qué hace un verdadero cristiano? Va a pedir perdón. Primero va a pedir perdón. Y segundo, ¿qué más tiene que hacer? Decirle, mira mi hermano, perdóname, pero permíteme pagarte, aunque sea de $20 mensuales, pero yo te los voy a pagar porque yo quiero pagar. Y otra cosa es si la persona le dice, hermano, págame, me debes 2,000, págame 1,000, no me pague los 2,000. Eso es otra cosa. Pero a veces no sucede así. Más bien queremos aprovecharnos de la situación. ¿Cuál es el otro peligro al que estamos expuestos? El otro peligro al que estamos expuestos es que si no arreglamos las cosas, estamos expuestos al peligro de ir al infierno. Porque si Cristo viene en ese momento, no nos va a llevar. O si nos morimos en ese momento, nos vamos a ir al infierno. Porque dice la palabra del Señor que no debemos actuar de esa manera. ¿Cómo debemos manejar el problema del enojo, hermanos? Dice la palabra del Señor que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. O sea, que no te dure esa amargura, ese rencor tanto tiempo, sino que aprendas a perdonar. Reconcíliate con tu hermano, sé justo con él, pórtate amistosamente con él, porque mientras continúe la enemistad, así como no estás preparado para presentar tu ofrenda en el altar, ni para participar de la mesa del Señor, tampoco estás preparado para morir. Necesitamos prepararnos también para la muerte. Ahora en este tiempo de pandemia hemos visto tantos casos de personas que han muerto de un momento al otro que nosotros mismos nos hemos visto en la situación en la que hemos pensado, quizás yo sea el siguiente o quizás yo sea la siguiente. Y yo te hago la pregunta, ¿estás preparado? ¿Estás preparada? ¿Qué estás guardando en tu corazón? ¿Tienes en tu corazón algún enojo contra alguna persona? ¿Tienes en tu corazón algún enojo contra algún hermano y no has perdonado? ¿No se te ha pasado? Lo estás arropando y lo tienes calientito y lo estás alimentando y lo estás cultivando al punto que se ha hecho una venganza, se ha hecho una raíz de amargura en tu corazón. Eso no te permite tener una comunión íntima con Dios. En esta noche yo te invito para que tú le pidas al Señor que perdone ese enojo que tienes en tu corazón y que te sane. Porque nadie, escúchame bien, esto no se quita con una pastilla, esto no se quita con unas vacaciones, esto no se quita con un remedio, esto no se quita con un masaje, esto no se quita con ir a la playa, esto no se quita con nada. Lo único que puede quitarte el enojo y el resentimiento contra una persona es la obra, el milagro de Dios, del Espíritu Santo en tu corazón. Yo te invito en esta noche para que tú le pidas a Dios que quite todo resentimiento, todo enojo, todo odio, toda raíz de amargura de tu corazón y que ponga en ti paz, que entre y que llene ese corazoncito de amor y que te guíe para actuar como a Él le agrada. Yo te aseguro que si tú le pides en estos momentos, Él lo va a hacer, porque a Dios no le agrada, no hay algo que le agrade más que un corazón contrito y humillado, que reconoce sus errores y que está dispuesto a buscar la ayuda de Dios. Yo te invito para que en esta noche tú te humilles ante Dios conmigo, nos humillemos ante el Señor y le pidamos su ayuda. Él está listo para ayudarnos. Cierra tus ojitos ahí donde está y dile así conmigo: amado Señor, en esta noche yo reconozco que me altero con facilidad, que me enojo con facilidad. Y reconozco que he guardado durante mucho tiempo enojo contra ciertas personas que me han ofendido o que yo he ofendido. Pero yo te pido que me perdones y te pido que me ayudes a perdonar. Te ruego, Señor, que quites de mi corazón todo enojo, toda raíz de amargura, todo resentimiento, todo coraje, todo deseo de venganza que tenga contra alguien. Y te pido, Señor, que sanes mi corazón. Te pido que pongas un corazón nuevo, un corazón sano. Ya no quiero tener más mi corazón enfermo.
porque no puedo prosperar, porque no puedo salir adelante de esta manera, porque no puedo, lo más importante, tener comunión contigo. Perdóname, Señor, perdona mis pecados. Te ruego que limpies mi corazón con tu sangre preciosa y que entres a mi corazón y seas mi Señor y mi Salvador. Te lo ruego, mi Dios, y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén.